Hola. El primer sincro que vamos a estudiar es el sincro de torsión. Es un sincro que nos va a permitir transmitir una posición angular desde un punto del avión hasta otro punto del avión. Fijaros que los elementos que construyen este sincro de torsión son nuestros transmisores receptores de par. O sea, este componente de aquí es el mismo que este otro componente de aquí. Lo que pasa es que van a realizar funciones distintas. Uno va a transmitir par y otro va a recibir par. Así que bueno, sincro de torsión. Tenemos esta configuración. Los rotores de ambos transmisor-receptor de par están en lo que llamamos posición neutral. Posición inicial de salida, como queráis. A un rotor y al otro les vamos a alimentar con corriente alterna de la misma fuente de alimentación. Esta tensión de aquí, un dato importante que tenéis que recordar, suelen ser de 26 voltios a 400 hercios. Es la alimentación habitual de los sincros. Una tensión, esos 26 voltios, que se pregunta mucho en los exámenes de la licencia. Así que bueno, tenemos los dos rotores alimentados desde la misma onda alterna y los estátores están conectados entre sí. Veis que bueno, tenemos aquí, esto está en estrella y la salida de este va a la salida de este. La salida de esta bobina de aquí va a la salida de esta de aquí, de la 2. Y la de la 3 con la 3. O sea, los estátores están interconectados. No se alimentan directamente desde ninguna fuente de tensión. O sea, la única alimentación que tenemos es en el primario, en el rotor en este caso. Y partiríamos de esta posición neutral. Fijaros que, por ejemplo, en la bobina 1 está alineada, entonces recibimos la onda entera. Esta onda la recibimos aquí entera. Lo mismo sucede en esta bobina 1. Está alineada, la recibimos entera. En esta bobina y en esta otra, la inducción será menor, puesto que forman un ángulo, en este caso, de 30 grados. Esta bobina con esta y esta bobina... 30 grados, no, perdón, 60 grados. 60 grados, esta con esta y esta con esta. Así que la onda que tenemos aquí y la onda que tenemos aquí serán menores. Y lo mismo me sucede en esta bobina y en esta bobina. Y las interconectamos. Bueno, lo primero, en este montaje, tal cual está, si esta onda es igual que esta, pero una tiene el positivo por aquí y la otra el positivo por aquí, ¿qué es lo que me va a pasar? Que se van a restar. Es como si yo en un determinado instante aquí le pongo 12 voltios positivos y aquí 12 voltios positivos. ¿Qué corriente pasa por aquí? Ninguna, porque 12 menos 12, 0. Así que por aquí no va a pasar corriente. Lo mismo me sucede con esta bobina y esta otra, y lo mismo con esta bobina y esta otra de aquí. O sea, que cuando los rotores están en la misma posición, están paralelos, en este caso en la posición neutral, así vertical, no circula corriente por ninguna de las ramas del estator. Y del estudio de los transformadores, recordemos lo siguiente, que si por el secundario no pasa corriente, ¿por el primario qué? ¿Pasa o no pasa corriente? Eso es, no pasa corriente. Si por el secundario no pasa corriente, por el primario tampoco, aunque yo le esté metiendo esta onda. Eso, recordadlo. Entonces, primera cosa, si los dos rotores están paralelos, no circula corriente por ninguna rama del sincro. Eso es una peculiaridad, una ventaja enorme de este tipo de sistemas. O sea, mientras que nuestro transmisor no gire, no hay consumo de corriente. Si, por ejemplo, este se tira 3 horas en esta posición, este sistema no consume nada. Hay otros sistemas que están consumiendo constantemente. Este no. El consumo de este es bajísimo. Muy, 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 muy bajo. Tenemos alguna pérdida, ya lo sabemos del estudio de los transformadores, que tenemos algunas pérdidas, algo de corriente circula cuando el transformador está en vacío, pero las podemos considerar despreciables, tanto el transmisor de par como el receptor de par. ¿De acuerdo? Bueno, esto es eléctricamente. En la práctica que tenemos, este elemento, por ejemplo, es el que unimos a nuestro sensor de ángulo de ataque. Es nuestro transmisor. La X me indica transmisión. Y este es lo que tenemos en el instrumento en cabina, en nuestro indicador de ángulo de ataque.
¿De acuerdo? Así que si el ángulo de ataque no cambia, este va a estar en una posición fija todo el rato, este también va a estar en una posición fija, paralela a este, como ahora vamos a ver, y no circula corriente. Bien, eso es una ventaja muy importante de estos sistemas. Mientras los rotores estén paralelos, no hay consumo. Grabároslo a fuego, este dato. Más. ¿Qué pasa si cambia el ángulo de ataque? Por ejemplo, si nuestro transmisor gira aquí un angulito. Al girar un angulito, ahora esta onda se hace un poco más pequeña. Ay, otra vez lo tengo esto cambiado. Esta onda de aquí debería de ser esta. Y esta onda de aquí debería ser la de este lado. O sea, aquí la onda se me hace prácticamente nula, disminuye, y esta sí que crece, sí que aumenta. Y este de momento sigue en esa posición. Así que fijaros, si esta onda se ha hecho más pequeña y esta sigue siendo grande, ahora va a aparecer una corriente en este sentido. Si esta se ha hecho más grande, aunque aquí la misma es pequeña, recordad que es una errata aquí de la figura. Si esta se ha hecho más grande y esta continúa siendo pequeña, va a aparecer una corriente en este sentido. Y si esta era grande y ahora se ha hecho casi nula, va a aparecer una corriente en este otro sentido. Al circular corrientes eléctricas por las bobinas, va a aparecer un campo magnético en ellas. ¿Cómo va a ser ese campo magnético? Bueno, dependiendo de cómo estén enrolladas y dependiendo de la tensión que les llegue, el norte o el sur puede estar en un sitio u otro. Pero el campo magnético conjunto de las tres va a ser tal que el eje magnético va a estar en la misma dirección que lo que ha girado la bobina del rotor del transmisor. O sea, si aquí aparecía un norte y aquí aparecía un sur, en mi receptor aquí aparece un norte y aquí aparece un sur. Como esta bobina puede girar libremente, ¿qué es lo que va a hacer? Girar hasta alinearse con esta. Y se va a poner en la misma dirección. Así que lo siguiente que nos pasa es esto. Esta se ve obligada a girar. Se orienta según el campo magnético. Os repito, habían circulado una corriente entre los estátores y me genera unos campos magnéticos. Esos campos magnéticos interactúan con el campo magnético de la bobina del rotor y la fuerzan a girar un ángulo hasta alinearse paralelamente a mi transmisor. Así que si mi sensor de ángulo de ataque ha girado 20 grados, que bueno, sería mucho para un ángulo de ataque, el indicador que yo tengo en cabina girará también esos mismos 20 grados y en el mismo sentido de giro según está conectado esto. Una vez que ha girado el receptor y vuelve a estar paralelo al transmisor, de nuevo esta onda es igual a esta onda es igual a esta y esta onda es igual a esta. De tal manera que de nuevo no vuelve a circular corriente por mi sincro, ni en la alimentación tampoco. ¿Vale? No circula corriente por ningún lado. Que os repito que es una gran ventaja, porque no tenemos consumo. Es un sistema que solo consume cuando cambia el ángulo del transmisor y hasta que el receptor se adapta. Bueno, este es el símbolo, esta es la simbología eléctrica, que también tenéis que recordar. Este simbolito lo ponen mucho, aparte que en los manuales lo vamos a ver así. ¿Lo veis? Así que bueno, este es el esquema de este sincro de torsión. Y bueno, obviamente nosotros lo tenemos que gira en el mismo sentido, pero si yo cambio la conexión de una pata por otra, podré tener el sentido contrario. Aquí lo que hemos hecho es esta pata de aquí, este terminal de aquí, lo hemos conectado aquí. Y este otro, que estaba en S2, ahora lo ponemos en S3. Haciendo eso, simplemente me cambia el sentido de giro. Si yo ahora vuelvo a cambiar otra pata por otra, me vuelve al sentido original. Bueno, ¿qué pega tiene este sistema? Porque podemos decir, joder, pues con esto podemos, por ejemplo, el mando de gases del motor, yo lo pongo
¿no? O sea, el mando de gases del motor, yo pongo la palanca de mando de gases de cabina aquí y aquí pongo mi valvulita de la unidad de combustible. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el par de giro que aparece aquí es bajísimo. Esto me sirve para mover la aguja de un indicador, pero no me sirve ni para mover una válvula. Para nada, ni para actuar sobre una superficie de mando, un alerón, nada, nada. La fuerza que tiene esto es bajísima. De hecho, si yo abro el instrumento y con la mano lo sujeto, no me va a costar mucho esfuerzo en mantener esto fijo a pesar de que esto gire. O sea, el par del sincro de torsión es bajísimo, solo me vale para instrumentación. O sea, el transmisor va a ser movido por algo, un actuador, del ángulo de ataque, los flaps, la posición de una aleta de tal. Y, o sea, eso va a ser movido por algo, el transmisor, pero el receptor va a ser exclusivamente un instrumento, porque el par que proporciona es mínimo. Y entonces, cuando queramos un par más grande, por ejemplo, para controlar esta válvula de la unidad de combustible, ¿a qué vamos a recurrir? Pues vamos a recurrir a un sincro de control, que tiene un servomotor. Es el siguiente sincro que vamos a estudiar y lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Un saludo.